Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Nos quedan muy pocos días para el halving de Bitcoin y tal y como podéis estar comprobando en la gráfica, nos encontramos actualmente en 68.800 dólares. Llevamos una caída bastante agresiva desde esos casi máximos históricos de los 72.000 dólares que tocamos durante el otro día. Nos quedan muy pocos días para el halving en estos momentos. Se encuentra Bitcoin tal y como veis a 10 días, 2 horas y 9 minutos para el halving. ¿Qué va a ocurrir durante estos próximos días? ¿Qué nos espera el mercado durante las siguientes semanas? Y es que según una noticia que vemos en Cointelegraph nos dicen que el halving de Bitcoin, al igual que ocurrió con la salida de los ETFs de Bitcoin, podría ser un evento de vender la noticia al menos durante unos meses. Como nos dicen, muchos traders de criptomonedas esperan que el evento de halving de Bitcoin sea un momento crucial en 2024, que impacte significativamente en el mercado cripto. Sin embargo, analistas de Steno Research anticipan que será un evento de comprar el rumor, vender la noticia. Han habido 3 eventos de halving en la historia de Bitcoin, reduciendo las recompensas para los mineros de 50 Bitcoins a 25, de 12,5 en 2016 y 6,25 en el último halving el 11 de mayo de 2020. Esta plataforma Steno Research dice que es probable que Bitcoin repita el halving de 2016, donde la presión de venta se acumuló hasta 4 meses después. Y aquí nos enseñarían algunos de los retornos que tendríamos post halving y nos dirían pues eso un poco que él compra el rumor, vende la noticia. Y aquí nos estarían diciendo un poco teniendo en cuenta el primer halving, el segundo halving y el tercero, los rendimientos que obtuvimos posteriormente, pero también nos indican que ocurrió justo las siguientes semanas después de ser lanzado el mismo. Y tal y como veis, aquí tendríamos de nuevo esa gráfica en Bitcoin. Nosotros llevábamos un par de entradas en long durante estas últimas semanas y de hecho yo esperaba que en este último toque llegásemos a máximos históricos, pero como veis no ha sido el caso. Durante estos últimos días comentamos algunos movimientos interesantes. Como bien veis, tuvimos un máximo histórico en los 73.800 dólares y posteriormente dejamos muchísima liquidez restante en este triple techo muy cerca de los 71.400 dólares. De hecho, muy cerquita de esos 72.000 dólares, y lo más importante es que para mí esa era una zona de liquidez que tendríamos que haber superado y hemos hecho lo que yo esperaba: superar esa zona, pero yo esperaba un siguiente movimiento. Tal y como veis, una vez llegamos a esos niveles y finalmente el precio pudo eliminar los máximos anteriores con el buen cierre de vela en H4 y sobre todo en gráficos mayores, esperaba que el precio al menos nos hubiese aguantado el nivel de los 71.000 dólares para finalmente atacar los máximos históricos durante lo que quedaba de esta semana. Pero no ha sido el caso y como bien veis nos encontramos actualmente en los 69.000 dólares. Entonces me estoy planteando algunas cosas que han ocurrido y el por qué Bitcoin no ha podido llegar durante estos últimos días a los niveles que yo esperaba. En primer lugar, mañana a las 2:30 hora española tenemos la noticia más importante del mercado, y es que tendríamos la noticia de inflación en Estados Unidos, la noticia más importante quitando las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es una noticia que impacta absolutamente todos los mercados y es muy posible que Bitcoin, al igual que ha ocurrido con el Nasdaq y con el S&P500, han intentado durante el día de hoy encontrar cierto nivel de soporte o al menos intentar corregir algo de subida que hemos estado teniendo durante estos últimos días, aunque a mí personalmente me hubiese gustado mantenernos al menos por encima de la zona de los 71.300 dólares, pero como veis no ha sido el caso, sino que actualmente estamos aguantando una barrera. Lo que ocurre es que si nosotros nos vamos en una temporalidad diaria, lo que podemos estar comprobando en todos estos niveles es que nos estamos encontrando dentro de un rango comprendido aproximadamente entre los 60.000 dólares, que es esta zona baja, y posteriormente los 74.000 dólares.
Este tipo de rango es muy parecido al que tuvimos en la anterior ocasión cuando Bitcoin se quedó consolidando entre el 30 de noviembre y finalmente el 25 de enero, casi 2 meses dentro finalmente de una consolidación, y eso no ocurre durante las últimas semanas, o al menos durante este último mes, y nos está preocupando muchísimo, o al menos muchos de nosotros con las altcoins estamos perdiendo la paciencia. Si nos fijásemos y analizásemos Bitcoin en temporalidades más altas, la forma de operar sería bastante simple. Por la parte baja del rango estaríamos realizando nuestras compras y por la parte alta del rango estaríamos realizando ventas siempre y cuando hayamos comprado en spot o cierres de nuestras operaciones en futuros, o al menos iríamos moviendo el stop loss a medida que la moneda vaya subiendo, al menos para ir protegiendo algunas de las ganancias de las operaciones. Siempre que nos encontremos en medio del rango, es decir, comprendidos entre la zona de los $69.000 y los $65.000, las operaciones se vuelven un poco más complicadas, porque al final debemos entender que todo es cuestión de probabilidad, y cuando estás más abajo la probabilidad aumenta, cuando estás más arriba la probabilidad aumenta, pero siempre que estés en medio de un rango la probabilidad finalmente es de un 50%, con lo cual, y dicho esto, siempre tendremos un mayor riesgo a saber, o al menos a intentar predecir hacia dónde va el mercado, que de lo contrario si nos encontrásemos cerca de una zona de rebote o cerca de una zona de resistencia. Pues bien, si nos vamos a una temporalidad menor, yo personalmente, y viendo un poco la acción del precio que ha tenido Bitcoin durante estos últimos días, espero, o al menos no me gustaría verlo por debajo de los $69.000. Tal y como veis, en esta línea azul que os he marcado tendríamos un nivel de pivote bastante importante, con lo cual, y a partir de estos niveles, me gustaría volver a intentar atacar los $71.500 en un gráfico diario. Me gustaría que Bitcoin al menos llegase a esas zonas que os acabo de marcar en pantalla. Y a partir de ahí estaríamos buscando ciertos niveles que podemos encontrar con las altcoins y buscaríamos una actualización de algunas de las operaciones que yo tenía planteadas durante estos últimos días. Una operación que ya tenía planteada desde la semana pasada, pero que es una moneda que finalmente se me olvidó porque Phantom no la estoy operando demasiado durante estos últimos meses. Si os soy sincero, creo que es una de las altcoins que más me está doliendo cuando la veo subir, pero al final pues es un poco lo que ocurre, no podemos estar dentro de todo el mercado en todo momento, pero como veis durante el día de hoy lleva una subida de un 5,2%. Esto mientras prácticamente todo el mercado se está manteniendo en negativo. Lo interesante del movimiento de Phantom es que si el mercado consigue recuperarse, será la moneda que más vaya a subir durante los próximos días, con lo cual, y a partir de estos momentos, si encontrásemos un suelo en Bitcoin, fácilmente Phantom volvería de nuevo a los niveles de los $1,23. Y algo muy curioso que le ha ocurrido a Phantom durante estos últimos días es que nos ha creado un techo de mercado perfecto sobre la zona de los $1,22. Cuando este tipo de movimientos suele ocurrir, significa que nos ha dejado mucha liquidez restante en dichos niveles, con lo cual esa liquidez debería ser finalmente eliminada y deberíamos ver al precio que llegue un poquitín más arriba de esos niveles que tenemos marcados en pantalla, con lo cual Phantom va a ser para mí la mejor elección durante estos próximos días. En segundo lugar tenemos a Polkadot, que se encuentra actualmente sobre los $8,9 más o menos, y como bien veréis estamos actualmente también durante el día de hoy aguantando bastante bien las caídas. Es que si comparamos la gráfica de Bitcoin, teniendo en cuenta que lleva actualmente una caída de un 5% desde esos máximos, y nos fijamos y sobre todo comparamos con Polkadot y vemos que desde esos máximos apenas está teniendo una caída de un 2,2%, podríamos entender o al menos intuir que si el mercado quiere volver a tener ciertas subidas, Polkadot, al igual que ha ocurrido con Matic, debería liderar estas subidas que vayamos a tener próximamente. Y es que si únicamente tenemos un 2% de caída y Bitcoin comienza a encontrar cierto suelo, deberíamos tener muy buena operativa dentro de Polkadot, y esta es personalmente la que yo estaría planteando en estos momentos, que es justo la que teníamos planteada durante el día de ayer. Y tendríamos en tercer lugar una altcoin muy similar, que es la moneda de Matic, que nosotros la entrada la planteamos sobre los $0,92, que si nos fijásemos en una temporalidad H1, como bien veréis, tuvimos un toque, 2 toques, 3 toques y 4 toques de una zona que no podía romper, que era el nivel de los $0,92, y que finalmente la moneda de Matic pudo romper y nos creó un doble techo sobre $0,95. Lo importante de este movimiento es que rompimos una directriz bajista
bajista que venía dada desde los máximos que tuvimos a mediados de marzo de este mismo año, con lo cual para mí esta moneda también tendría muy buena pinta teniendo en cuenta que sale el ETF dentro de muy poco tiempo, en este caso sobre Ethereum, que el ecosistema de Ethereum pueda llegar a tener algo de FOMO, pero actualmente Matic, de las 3 elecciones que os acabo de dar, es la que menos me gustaría, o al menos es la que menos estoy viendo que acompaña en el mercado, con lo cual si tuviese que elegir 2 monedas en estos momentos serían Polkadot y Phantom para buscar operaciones en largo en futuros o algunas compras en spot buscando un simple rebote muy rápido del mercado. Pero todas estas condiciones que os estoy poniendo deberían siempre ir acompañadas de un movimiento alcista en Bitcoin, al menos hasta los 70.000, 71.000 dólares. Veremos qué ocurre con Bitcoin durante estos próximos días, pero como bien veréis ya está un poquitín más complicado de operar, los movimientos están siendo un poco más locos, se nota esa tensión en el mercado. Nosotros vamos a seguir de cerca, por supuesto, todos los movimientos y vamos a intentar actualizar todas nuestras operaciones. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. O no os olvidéis suscribiros al canal, darle un buen like, si tenéis tiempo, comentar en el vídeo y dicho esto, nos vemos a la próxima.